coloca en estos momentos el general Viñoni, la banda presidencial, el doctor Raúl Ricardo. Dios y la nación me lo demandan. Le entrega el bastón de mando, atributos, la banda y el bastón que le son propios a la investidura presidencial. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Estamos en una nueva Argentina, pero también estamos en un nuevo mundo que implica mayores desafíos y mayores decisiones comprometidas con los intereses de nuestro pueblo y de nuestra sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Periodistas. Y 6 días faltan nada más para otra foto de este tipo, otra imagen. La transición ya está en marcha y las nuevas autoridades que van a asumir. Pero claro, en estos días, en esta semana, se habló y se hablará seguramente de todo. De todo, ya le vamos a contar todo lo que se dijo, de cuestiones hasta banales, dónde va a ser la entrega, quién va a ser la repartija de las invitaciones, hasta cuál es el horario de esas invitaciones, quién va a recibir de manos de Juan Carlos Pallarols el bastón de mando. Bueno, de todo hubo, esas cuestiones que parecen mínimas, chiquitas, hasta de lo más importante tal vez. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los precios? ¿Cuál va a ser el tema de la canasta familiar? Los precios de la canasta familiar. De todo eso se habló en la semana y vamos a seguir hablando, Carlos, seguramente toda esta semana hasta llegar a las nuevas autoridades. Sí, hay un lío cuando hablamos puntualmente del traspaso porque vienen presidentes, mismos los gobernadores, la gente que va a estar allí en el traspaso. ¿Dónde van a ir? ¿Van a ir a Casa de Gobierno? ¿Van a ir al Congreso? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Hoy con amigos, con periodistas, con especialistas, vamos a hablar, como bien dijo Lili, de la economía y del traspaso, que la verdad es bien incierto. Hasta inclusive lo sufrió el mismo Pallarols, el hombre responsable del bastón presidencial, que dijo, yo tengo todo armado, trabajé 11 meses para esto, no sé a quién se lo doy, se lo iba a entregar a la Virgen de Luján, dijo en un momento, voy a ir a Luján a dejárselo. Bueno, todo eso lo vamos a tener en este programa, pero me parece, Lili, que tenemos que comenzar con un resumen de la semana en 2 minutos. Puede hacer como uno quiere, no puede uno llevarlo, y lo digo con todo respeto, a Barrio Parque y entregárselos en las casas al presidente electo. Solo un país bananero puede hacer cosas de este tipo. La verdad es que por ahí María Eugenia no se anima a decirlo con todas las letras. Pero hay que Scioli deja una provincia fundida, quebrada. Me parece que había sectores que sí criticaban la falta de experiencia desde el tema de la edad, cuando por ahí lo que se quería decir es que es verdad, no tenía experiencias en el sector financiero internacional. El traspaso de la policía definitivamente, Mauricio lo confirmó varias veces en los últimos días. Esto, sin ninguna duda, es una devaluación que se la está haciendo el gobierno que se va. Debemos acompañar y darle las herramientas al nuevo presidente de la Nación para que pueda gobernar. A la par de eso, obviamente, construir un peronismo competitivo que nos haga hacer las cosas mejor. Me llamaron de ceremonial, Jorge, para decirme que si no llevamos el bastón ya, lo mandan a buscar con la policía. El gobierno saliente no ha dejado los fondos previstos para pagar aguinaldos y sueldos de diciembre y el permiso de endeudamiento que tenía el Poder Ejecutivo para poder endeudarse eventualmente en el mes de diciembre y pagar una parte de esos aguinaldos y los sueldos ya fue utilizado durante el mes de noviembre. Y esto que ha trascendido hoy a la mañana de que Paca Paca lo explica mejor que la propia presidenta, demuestra que estamos enfrente de una situación que afecta al sentido común. Uno de los personajes de Paca Paca dice que se tiene que hacer acá Zamba. Y bueno, habrá que hablar con Zamba. Si hablaron con Pallarols, deben hablar con Zamba también y explicárselo.
Samba, el protagonista del dibujito, uno de los tantos de Paca Paca. ¿Cuánto se ha hablado esta semana, no? Miren todo lo que pasó. De viernes a viernes, ¿cuánto seguramente, como les decíamos, se hablará si esto fue esta semana? Faltan apenas 6 días. De todo esto vamos a hablar, de la transición y, como les decíamos, también de la economía que tanto nos preocupa. Pero para esto trajimos a gente que sabe y mucho y que nos va a ayudar a pensar todo esto que decimos. Así que les presentamos ya a nuestros invitados. Jaime Rosenberg, ¿cómo te va? Buenas noches, periodista del diario La Nación, gracias por venir. Rosario Vigosi, nuestra colega de Radio La Red, ¿qué tal, Rosario? Buenas noches, ¿cómo va? Y un economista que tenemos aquí, que es Ramiro Castiñeira. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches. Y alguien que ustedes conocen y bien, el señor Héctor Polino, de Consumidores Libres. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Tanto para hablar, ¿no? Pero vamos a empezar por la transición, si quieren. ¿Te parece? A ver, yo pregunté algo, no sé si está chequeado o no, pero está dando vuelta el dato ahora, en este momento, que habría renunciado Alejandro Vanoli. Está dando vuelta ese dato, no está confirmado ni chequeado. ¿Tenemos algo por este lado ya? ¿Todavía no? No, sería lo lógico, ¿no? Sería lo lógico, dada, digamos, el consejo que le dio Mauricio Macri, el presidente electo, que dé un paso al costado y, bueno, dijo que lo iba a pensar. Seguramente va a tomar esa decisión. ¿Rosario? Bueno, fuentes ligadas a Vanoli me acaban de responder que no. Que no, todavía no. No renunció. Bien, porque empezó a circular en las redes. Llegaron comentarios de colegas y, bueno, la verdad es que queríamos verlo, chequearlo, porque ahora surgió, hace 10 minutos. De todas maneras, el rumor existe de que en algún momento esta renuncia se va a dar y seguramente antes del inicio de la gestión de Mauricio Macri. Veremos si esto es tan cierto como parece o no, ¿no? ¿Ayuda o no ayuda esta situación de decir, bueno, a ver, renuncia, no renuncia? Yo creo que es lo lógico. Me parece que es lo lógico. Se abre otra gestión. Vanoli tuvo un claro perfil político, no era un técnico. Entonces me da la impresión que el paso de costado sería lo lógico. Explíquenme cómo explicó Samba, y ya lo vamos a ver. Samba es un dibujito que explica las cosas a los chicos, no la historia argentina a los chicos. Samba dice que el traspaso es en la Casa de Gobierno, pero el oficialismo dice que no, que es en el Congreso. ¿A quién le creemos? Tiene razón Samba, ¿no? Creo que tiene razón Samba. Y la historia lo demuestra. O sea, la Constitución es cierto que dice que debe jurar ante la Asamblea Legislativa. Hay situaciones históricas que lo impidieron. Fíjense que Alfonsín, cuando asumió, recién se estaba integrando el Congreso a raíz de que veníamos de la dictadura, ¿no? Claro, después, en el caso del recambio de Menem, tampoco se había renovado la Asamblea. Bueno, se pudo haber dado de esa forma en esas circunstancias y nadie protestó en referencia a eso. Y en cuanto a la entrega de los atributos, no menciona nada en particular la Constitución. No obstante, si uno acude a la Casa de Gobierno, hacen hincapié en que la Constitución así lo indica. Y por otra parte, que son ellos los que están a cargo, no Macri. ¿Cuáles son los atributos? ¿No? Hablamos de la banda, del bastón y también de la marcha de Ituzaingó. Y la marcha, tenés razón, que es la marcha. Ahora digo, ¿es una cosa banal esto o es algo que realmente hay que discutir? Es protocolar, ¿no? Histórico, ¿no? Es protocolar, pero tiene que ver también con el gesto de, bueno, el que se va, el que viene, ¿no? Un poco de confraternidad, un poco de democracia, ¿no? Digamos, resumiendo en una palabra. Pensar en la gente también, ¿no? Pensar en los que votaron a Mauricio Macri. Creo que le gusta a la presidenta, pero bueno, hay gente que votó a Mauricio Macri y es el justo ganador de la elección. Respetar, ¿no? Exacto. Bien. Rosario. Creo que hay simbólico y político. Desde lo político, Macri especula, y creo que con cierta razón de verdad, que cuando él se pare ante una, presencia de público que puede estar seleccionado incluso por el Frente para la Victoria, siendo ellos los que manejan el Congreso hasta esa fecha, que haya un grupo de personas que puedan abucharlo y hacer un papelón internacional. Olvídate de lo folclórico, de lo que pueda suceder en el interior entre nosotros, evaluando si estuvo bien o estuvo mal. Para nosotros ni siquiera sería una novedad, formaría parte de el folclore, lamentablemente, ¿no? Pero esa observación al mundo no la quiere. Eso por el lado político. Sí. Y también es simbólico sobre cómo se cierra este gobierno y cómo se abre el próximo que está llegando, ¿no? Cristina quiere tener el poder hasta el último minuto y le quita o le quiere quitar el protagonismo al verdadero protagonista de esa jornada. Cristina, por supuesto que lo es. Pero ¿quién protagoniza el traspaso presidencial? ¿El que se queda o el que se va? Bueno, la discusión es definir quién es la estrella el 10 de diciembre, ¿Macri o Cristina? Hay como una pelea de cartel.
digamos, ¿no? Yo creo que hay algo de eso. Esto es vedetismo político. Pero la verdad que termina siendo eso un poco. Vamos a tomarlo un poco con humor para no hacerlo tan dramático, digo, ¿no? Sí. Estamos hablando, le quiero preguntar esto, ya si quieren nos metemos un rato para ver lo de Zamba, porque habló Fargosi, habló Aníbal Fernández sobre el tema, pero me parece grave el hecho de que se empiecen desde los dos lugares, hablo desde el oficialismo y el que está por venir, que se cruzaron invitaciones con horarios y con protocolos distintos, digamos. ¿Dónde van los presidentes? ¿A qué hora y dónde se juntan los presidentes que vienen de otros países a la Asunción? Sí, sí, hay invitados no solo de esta región, sino del extranjero. Claro. Y bueno... ¿Dónde van? ¿A dónde le decimos? Si nos están viendo, no sé, Dilma Rousseff, si está mirando o no, ¿dónde va? Nos encontramos en el obelisco y vemos. Claro, en la mitad, en punto intermedio. La verdad que es una falta de respeto, ¿no? No solamente para los argentinos en primera instancia, sino para los que van a venir a la Asunción en representación de un nuevo gobierno. Pero vamos a la polémica de Zamba para entender todo el tema del traspaso y dónde tiene que hacerse según Paca Paca. Paca Paca y este personaje de Zamba que explica en uno de sus capítulos lo siguiente con el tema del traspaso. Aquí comienza la asombrosa excursión de Zamba en la Casa Rosada. Y este es el hall de los bustos, niños, donde pueden ver las esculturas de ¿quiénes? De los presidentes elegidos por el pueblo. ¡Oh, y el niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! Ay. Hubo otros presidentes en la historia de nuestro país, pero como fueron dictadores que tomaron el poder por la fuerza, no merecen estar aquí. Muy bien felicitado, niño que lo sabe todo. ¡Ay! Y este es el Salón Blanco, que es el lugar donde se le otorga la banda y el bastón a los presidentes. Y este es el Salón Blanco, que es el lugar donde se le otorga la banda y el bastón a los presidentes. Bueno, claro, ¿no? El personaje de Zamba. Sí, ¿O te quedan dudas? Lo que pasa es que durante el kirchnerismo se cambió ese ritual y se hizo todo en el Congreso. No, pero entonces... pará, ¿esto lo hizo el kirchnerismo a Zamba? Exacto, exactamente. Pero lo hizo Macri. Néstor Kirchner recibe en el Congreso. No, estoy de acuerdo con vos, digamos, pero es un ritual que se cambió y que ahora se quiere hacer como se hizo siempre. Lo que dice el macrismo es, queremos hacer como se hizo siempre. Jura y discurso, digamos, en el Congreso y atributos presidenciales y digamos, la reunión de los diplomáticos y los enviados extranjeros en la Casa de Gobierno. Si ustedes piensan en la génesis de esta discusión, ¿no? Yo traté de pensar un poquito y digo, ¿cuál es el problema y por qué comienza todo esto? ¿Tiene que ver, a ver si coinciden conmigo, quién va a ocupar las estradas o los lugares más preponderantes para saludar a Cristina, para saludar a Macri? ¿Tiene que ver con eso? ¿Con la cantidad de gente que puede entrar al Congreso? Con el público, y bueno, las invitaciones las distribuye hoy el presidente de las cámaras, y que por supuesto que son Julián Domínguez. Claro. ¿Y qué es lo que se teme? Que Julián Domínguez invite a la gente que le conviene al kirchnerismo, entonces, y que no le den lugar. Y que haya barras de la cámpora que sirven a Macri. Dijo Aníbal Fernández que no, ¿eh? Aníbal Fernández dijo que no va a pasar eso, bueno, ¿no? Que no va a pasar. Él va a ir seguramente a contener los ánimos, seguro. Bueno. Mira, Casa Rosada, acaba de editar algo, Lili. Acaba de editar algo con respecto a este tema de cómo se está organizando justamente esta transición y también el acto del Congreso. A ver qué subió Casa Rosada recién, esto calentito, ahora le dirían, miren. Imágenes, es un videíto que tuitearon, ¿no? De Telam. Sí. Que lo que se está viendo que es en el Congreso... Guado de Pedro, el vicepresidente, Amado Boudou, ahí mirando... ¿Qué están chequeando? ¿Cómo va a ser el proceso, digamos? Exacto. Por acá entran, por acá se van... Acá tenemos a todos. Che, ¿cuánto apareció Boudou en este último tiempo, no? No lo veíamos seguido y ahora apareció de golpe en estos días, ¿no? Con el Senado y ahora. Pero habla poco, o digamos que habla nada. Y claro, el detalle, ¿no? ¿Dónde se está trabajando, según la Casa Rosada, para la Asunción? En el Congreso. A ver, todo. Aparentemente no hay discusión. Desde el detalle del audio, desde dónde se va a hablar, dónde se va a estar, dónde se va a poner la seguridad que se va a poner para cuidar a todos los que van a estar presentes. Hay un protocolo muy importante de seguridad. No quiero dejar de lado todo esto, porque más allá que vaya gente, van presidentes. Entonces, como van presidentes, hay que estar... la que se va, el que viene y presidente de otros países, hay un protocolo de seguridad
que se hace comúnmente y que no se puede hacer en 2 lugares protocolos para los presidentes. ¿Se acuerdan de la cumbre del Mercosur que se hizo en Mar del Plata? Lo que montaron para que cada uno de los presidentes esté conforme, acorde de lo que hay que, digamos, salvaguardar o guardarlos a ellos. Pero eso no forma parte del argumento. Tal vez podría ser una buena razón, pero no forma parte del argumento en la discusión la cuestión de la seguridad. No, pero ¿se pensó? No, seguramente está poniendo en marcha. No, seguramente. ¿Viene Joe Biden también, el vicepresidente de Estados Unidos? ¿Estaban diciendo? Aparentemente sí. Aparentemente. Polino quería... ¿Polino? Sí. Yo recuerdo lo siguiente. Cuando juró Néstor Kirchner, yo era diputado nacional, juró en el Congreso. Y los presidentes extranjeros estuvieron sentados en el palco bandeja en el Congreso. Cuando asumió Alfonsín, yo juré como secretario de Estado justo el 10 de diciembre del 83, recuerdo que juré en la Casa Rosada. Y creo que Alfonsín juró en la Casa Rosada también. Así es. De modo que, claro, porque ahí era Viñones el que tenía que, y no iba a ir al Congreso. Claro. Pero recuerdo perfectamente lo de Kirchner, que jugó con el bastón, ¿te acordás que jugó exactamente, con el bastón ahí, que hizo con toda una pirueta. Sí, las piruetas con el bastón. Y juró en el Congreso, de modo que se quiere continuar con esta tradición. Ahora, hubo una novela en la semana que es la de Aníbal Fernández. Fue una novela, porque Aníbal Fernández, ustedes saben, habla todos los días, por la mañana, y la verdad es que lo que le preguntaron de los 5 días de la semana, los días hábiles, 3 días puntualmente sobre el traspaso. Y cada uno de esos días dijo algo distinto. Inclusive hoy por la mañana. Si quieren lo podemos escuchar. Como uno quiere. No puede uno llevarlo, y lo digo con todo respeto, a Barrio Parque y entregárselos en las casas al presidente electo. Se tiene que hacer como dice la Constitución. La Constitución dice cómo se tiene que hacer. Y lo que estamos haciendo nosotros es hablar de ese mismo punto. Entonces me parece que es innecesario ya de hablar. Ya se han mandado las invitaciones, está todo trabajándose en ese sentido. Ministro, al momento de la jura, él puede decir, bueno, yo quiero que me entregue la banda en casa de gobierno. Al momento de la jura, los atributos van a estar en el Congreso. Si él no los quiere recibir en el Congreso, que no los reciban. Los atributos van a estar a su disposición de la mejor manera y estará resuelto el tema. ¿Le van a avisar a Paca Paca para que corrija el error en el canal? ¿Por qué? Porque uno de los personajes de Paca Paca dice que se tiene que hacer acá Samba. Y bueno, habrá que hablar con Samba. Si hablaron con Pallarol, deben hablar con Samba también y explicárselo. Se sonrió, estaba distendido, ¿no? Lo vamos a extrañar un poco. Yo te digo que porque siempre te da un título. Esto era un título. Marcos Peña es un poquito más serio. Claro, Marcos Peña tiene otro más estilo. Más esquemático, ¿no? más disciplinado, pero menos divertido. No sé, por ahí necesitamos a alguien menos divertido, qué sé yo. Sí, tal vez. Bajando el tono, ¿no? Claro, sí. Aníbal Fernández en la semana fue bajando el tono, digamos, empezó diciendo yo no le voy a llevar el bastón a Barrio Parque. Después empezó a bajar y terminó riéndose con Paca Paca, ¿no? Con Samba. Me parece que hay un punto en donde no lo puede defender más. Esa es la impresión que me da. Okay, hay un límite, porque la discusión basada en la Constitución también tiene su límite, porque no habla de los atributos. Y si nos ponemos a hablar sobre los deseos de Mauricio Macri, ¿cuál es el motivo para que un deseo se pelee contra el otro? Hay un punto que ahí hay que hacerse cargo de que tiene que ver exactamente con eso y no con lo que la norma establece. Y ahí es donde él se encuentra su límite. ¿Puedo Hablando metaforizar? con Aníbal, ahí encuentra su límite. A ver, corríjame, metaforizar con algo para aquel que todavía no entiende el concepto de por qué se elige. Es mi cumpleaños y Jaime quiere organizar mi cumpleaños, digamos. Exacto. ¿Es eso? Sí. Le corresponde. A él es así. Yo te digo, pero Jaime, yo lo quiero hacer en mi casa. Si no, venía a mi casa y yo iba a poner globos, pero no me gustan los globos. ¿Así sería esto para trazarlo simplemente? Yo me acordaba, seguro Héctor, obviamente, tiene él vivió esa época. Me acuerdo el traspaso de banda y bastón de Alfonsín a Menem. Si hay alguien que torpedió el gobierno de Alfonsín, fue Carlos Menem los 6 últimos meses del gobierno de Alfonsín. Sin embargo, Alfonsín le dio la banda, dio un ejemplo de civilidad, de democracia, de decir, bueno, está bien, estuvimos peleados, pero en este momento, listo, se terminó, te paso la presidencia a vos.
Y me parece que en este caso falta grandeza, falta un gesto de grandeza. A ver, Lili. Bueno, sí, hay más gente que habló del tema de la transición y me parece importante. Por ejemplo, escuchar a un abogado y ex miembro de la magistratura, del Consejo de la Magistratura. Se lo nombra para el IGJ, también. Eso, y que puede ir a la Corte, ojo con esto, y es el doctor Alejandro Farnosi. Vamos a escucharlo. Termina el mandato del presidente anterior a las 0 horas, el presidente nuevo jura, claro, hacerlo jurar a la 1 de la mañana es absurdo, eso atenta contra el sentido común, con lo cual jura a la mañana y después se transmiten los atributos del mando, que por tradición, por sentido común, se reparte ese acto entre el Congreso donde se jura y la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, donde se entregan los atributos del mando. Cambiar esto es tan absurdo que ni siquiera en Pacapaca está previsto. Y esto que ha trascendido hoy a la mañana de que Pacapaca lo explica mejor que la propia presidenta, demuestra que estamos enfrente de una situación que afecta al sentido común. Bueno, clarísimo también, Farnosi, ¿no? Y tiene su dejando en clara su postura. Claro, Sí. bien. Hubo más. Sí, vamos a escuchar, antes de debatir, vamos a meternos con los políticos, ¿no? Alfredo Cornejo, por un lado, gobernador electo de la provincia de Mendoza, y después Urtubey, el nuevo referente del PJ. Pero escuchemos a Cornejo primero. ¿Claro a dónde va a tener que venir para la asunción de Macri? Entiendo que acá, hasta aquí, pero eso es otra de las cosas que solo un país bananero puede hacer cosas de este tipo, ni los países más de más baja institucionalidad hacen transiciones más armónicas que la que nosotros estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, reclamo seriedad en ese sentido del gobierno que está saliendo. El gobierno que está saliendo tiene que darle todo el protagonismo al gobierno que entra. ¿Qué opinan ustedes? Sí, creo que se basa en lo que estábamos conversando antes, ¿no? Sobre quién es el protagonista ese día. De todos modos, si me permite una licencia, yo creo que no hubo transición. Va a haber traspaso, de la manera en que le parezca a Cristina y que acepte Macri, o como termine resultando, porque falta una semana y a lo mejor terminan laudando y llegando a una conclusión más agradable para los dos. Pero la transición se dio ministerio por ministerio, se dio el eje central, que era el Poder Ejecutivo. Ahí hubo alguna conversación, una buena predisposición, tal vez cuando se juntaron en su momento Marcos Peña y Aníbal Fernández. Sí. Randazzo también, claro, sí, Kicillof con Pratgay. Sería injusto decir que el Poder Ejecutivo no trabajó desde los ministerios, pero presidente a presidente ahí no hubo transición. Entonces, no hubo transición, el traspaso hay que hacerlo, va a ser como sea, y después habrá que gobernar, ¿no? Y ahí estará el foco y ahí sí o sí va a ser protagonista Macri. Ya vamos a hablar un ratito de la economía sensible, de la economía de bolsillo, lo que te preocupa, de los aumentos. Ya nos vamos a meter con ese tema porque tenemos especialistas y nos preocupa el hecho del aumento que se vino en el último tiempo y las declaraciones de Moyano. Lo que está pasando día a día, ¿no? Con el tema de la canasta familiar. Ni te cuento, de eso vamos a hablar en un ratito porque hay mucho. Pero hay más. Para terminar, digo, un poquito y cerrar este tema, ¿qué piensan los otros políticos? Y bien lo dijimos, de la vereda, digamos, del oficialismo. Un referente del kirchnerismo, ¿estará bien decir, creo que o del peronismo? Yo ya creo que no. O del nuevo peronismo que viene, el post-kirchnerismo. Sí. Vamos a ver a Juan Manuel Urtubey. Yo planteo que el peronismo lo que debe hacer es trabajar fuertemente en la colaboración para que a la Argentina le vaya bien, desde nuestros principios, desde nuestras convicciones, no resignando de nuestros ideales, pero debemos acompañar y darle las herramientas al nuevo presidente de la Nación para que pueda gobernar. A la par de eso, obviamente, construir un peronismo competitivo que nos haga hacer las cosas mejor. Un peronismo competitivo, dijo Juan Manuel Urtubey, ¿eh? ¿Qué es un peronismo competitivo? ¿Con o sin Cristina después del 11? Y lo que da la impresión es que Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y tal vez Florencio Randazzo sean las nuevas caras del peronismo y también una oposición a la medida de Mauricio Macri, ¿no? Repetime los nombres. Florencio Randazzo, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. ¿Daniel Scioli no? Daniel Scioli, me parece que el peronismo es muy injusto con la gente que pierde, ¿no? Con los derrotados es duro el peronismo. Le va a ser difícil a Scioli. Pero lo votaron 12 millones de personas. Le fue mejor de lo que pensaba, pero el peronismo es duro con los que pierden. ¿Rosario?
Yo creo que Urtubey cuando habla de peronismo y el kirchnerismo que se acomode en la fila si quiere pertenecer. Y eso lo vamos a terminar de observar con el desarrollo en el Congreso. Si finalmente van a estar, las discusiones internas van a terminar generando un quiebre o se van a ir acomodando, que sería lo lógico. En el peronismo generalmente terminan acomodándose, pero veremos, porque hay por lo menos 30 diputados que son netamente kirchneristas contra un total de casi 100. Ahí vamos a ir viendo, vamos a tener ahí un espejo de lo que pueda suceder en el resto del peronismo y el kirchnerismo en la convivencia, ¿no? ¿Y cómo ven? Algo chiquitito, nada más. El 11D, ¿cómo lo ven? ¿El 11D? ¿O qué espera? Por lo menos el macrismo espera que ese sea un día de muchísimos anuncios. Reunión con gobernadores, foto con gobernadores, foto con los candidatos que perdieron. Scioli, Massa, etcétera, la nueva agencia de lucha contra el terrorismo y el fin del cepo. Todo el 11 de diciembre. Eso por lo menos es lo que piensa Mauricio Macri. Un día de muchos anuncios para entrar con todo. Ya vamos a aprovechar a Héctor Polino para hablar de precios. Pero Ramiro Castañeras, te vamos a utilizar para que nos explique. Sé que lo haces con palabras muy simples. ¿Cómo va a afectar? Primero, en la primera instancia, la gente que hoy lamentablemente tiene que aportar a la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias, y digo lamentablemente porque la verdad que es el sueldo, ¿no? Pero es un impuesto que está hace rato y que no se ha actualizado. ¿Cómo impacta eso después del 11 de diciembre en el bolsillo? Mira, todavía no sabemos las medidas que van a tomar el próximo gobierno, así que no me animo a empezar a hablar de los... Hablan de 30.000 pesos, de la actualización, Sí. de 15.000 a 30.000. A ver, acá estamos frente no solo a un nuevo gobierno, estamos frente a un nuevo modelo económico, así que no entremos en algunos detalles que a veces son menores. Lo que quiero decir acá estamos enfrente a la devaluación más anticipada de la historia argentina. O sea, estamos todos esperando a que el 11 de diciembre devalúen entre 40 y 50%. O sea, los precios ya se están anticipando, la recesión ya arrancó, porque todo esto genera una caída del nivel de actividad, una caída del salario, y esto es consecuencia de la política económica de los últimos por lo menos 4 años desde que está el cepo. O sea, poner el cepo, emitir más de 500.000 millones de pesos y creer de que no va a haber una devaluación, Argentina ya tiene experiencia de esto. 13 ceros le puso a la moneda. O sea, esto lo vimos ya hace rato. Emitimos mucho y después devaluamos. Viene la recesión para poder hacer un colchón cambiario como para después volver al mismo juego. Esperemos que este jueguito otra vez lo cambiemos y dejemos de usar al Banco Central, la pieza clave del cepo, la pieza clave del nuevo modelo económico, dejemos usar el Banco Central como política de financiamiento del gasto público. Ahora, vos, perdón, vos decís que devaluación ya viene habiendo entonces, por lo que estás diciendo. No es algo que va a venir, ayer, ¿no? Bueno, sino que ya se está devaluando. Todos los días se devalúa un poquito, ¿no? Es decir, todos los días estamos viendo cómo la moneda avanza un poco. Sí. ¿Culpa de quién, Ramiro? El gobierno lo está conteniendo. Sí. Culpa justamente, a ver, tenés un gobierno que te entrega sin saldo comercial, sin financiamiento externo, sin reservas en el Banco Central y le vas a echar la culpa de la devaluación al que asume el primer día. Pero esto fue una política que se veía venir, la mantuvieron y si estaba Scioli, llegaba Scioli, ¿iba a pasar lo mismo? Mirá, en la historia argentina esto se repite absolutamente siempre, desde Perón en el 51 atrasando la moneda para ganar en el 52. Sí. O sea, esto lo venimos repitiendo hace mucho. O sea no es algo nuevo, 13-0 le pusimos. No se tomaron medidas adecuadas con tiempo y estamos pagándolo ahora. Como siempre, se gasta más de lo que se tiene, se pone el pie sobre los precios, sobre los salarios, sobre las tarifas y después vuela todo en un día en particular. A ver, le pregunto a Polino en una línea porque ya escuchamos a Moyano. ¿Quién devalúa? ¿El gobierno que se va o el gobierno que entra, Héctor? Formalmente va a devaluar el gobierno que entra. Ahora, quiero hacer este comentario. Mientras acá hemos estado hablando y mientras el país está ocupado de hablar si el bastón se entrega, en qué lugar se entrega, si se jura en la Casa de Gobierno o en el Congreso, los formadores de precios, las grandes cadenas de supermercados aprovechan esa situación y ya están remarcando los precios por las dudas para cuando venga la devaluación. Sí, es un mal de los empresarios, ¿no? Claro. Pero además, con esta injusticia, porque no todos los productos de la canasta de alimentos se importan. Muchos son de fabricación nacional, con materia prima argentina, ya sea agropecuaria, ya sea industrial, con mano de obra nacional, con impuestos nacionales, con una estructura de costos nacional. ¿Y entonces? Entonces, de aumentar los precios
de estos artículos es una actitud claramente especulativa. Y si algún artículo de la canasta básica que se fabrica en la Argentina tiene algún componente importado, en todo caso tendría que aumentar en la medida que ese componente importado influye en la estructura de costo. A ver, acaba de decir algo, Polino, muy importante, ¿no? Se aumenta por las dudas. Pero hablamos ya ayer, después de la reunión con Mauricio Macri, ¿no? Sí, claro, y se refirió justamente a este tema, al de los precios, la inflación y todo lo que viene. Según los estudios que tenemos nosotros en la CGT, hay un 28% de aumento de inflación. Y bueno, esto sin ninguna duda es una devaluación que la está haciendo el gobierno que se va. Esto no cabe duda. Es una devaluación, porque si la mercadería vale el 28% más, evidentemente es una devaluación oculta. Devaluación oculta, dijo él, Sí. y fue claro también, dice que tiene que ver con el gobierno que se va, no con el gobierno que viene. No quiero escaparme de algo muy importante que dijo Moyano. Es muy probable una unión de la CGT y, por lo que tengo entendido, también de la CTA entre Michel y Yasky, que puede haber reuniones para unificar. Para unificar, lo cual me parece fabuloso. Vamos a ir al móvil. Estamos trabajando en vivo con Cristian Balbo y me parece que un hombre que nos va también a clarificar lo que se viene en el futuro económico. Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, en pleno proceso de transición, el capítulo económico financiero es uno de los más delicados. No el único, pero es importante. Por eso estamos con un economista, José Luis Esper, y ya le preguntamos, ¿el ajuste es la única opción? Sí, el ajuste ya está ocurriendo. No es que es la única opción. En realidad ya está ocurriendo ese ajuste. Está ocurriendo hace 4 años. Argentina hace 4 años que no crece. Argentina hace 4 años que tiene la inflación más alta, o la segunda más alta del mundo. Hace 6 años que no crea empleo privado, han quedado más de 10.000 tambos en la calle, 15.000 empleados de frigoríficos en la calle, más de 100 frigoríficos cerrados, la producción de citrus se tira a la basura, la producción de vino se está mudando a Chile porque en Cuyo ya los costos en dólares no van más. El ajuste ya lo está haciendo el sector privado, la gente de a pie lo está haciendo. Donde no hay ajuste, y es obvio que no lo hay, es en el sector público. Hay todos los días nombramientos, además del desastre fiscal previo que había hecho el kirchnerismo. Así que en la medida en que el gobierno no haga un ajuste donde haya que hacerlo, el ajuste en el sector privado, en que no debería hacerlo, va a continuar. Así que por lo tanto sí, el ajuste es la única opción donde hay que hacerlo porque el ajuste ya está ocurriendo. José, te quiero hacer una consulta. Gracias, Cristian. Carlos Salerno te saluda, José, y te quiero hacer... Hola, Carlos Salerno. Sé que no haces futurología, y te respeto mucho porque trabajas mucho con los números sobre la mesa, pero te pregunto, ¿se puede saber qué dólar vamos a tener aproximadamente el 11 de noviembre? Perdón, el 11 de diciembre. ¿Qué dólar vamos a tener? Sí. Bueno, depende de lo que haga el gobierno con la política cambiaria, ¿no? Si el gobierno decide liberar 100% el mercado de cambios, o sea, si el Banco Central deja de entorpecer la compra de dólar ahorro, el giro de utilidades, la compra de dólares para importar, para turismo, y se corre por completo, bueno, probablemente tengamos un dólar el primer día, el segundo día, cercano al valor que tiene el dólar blue hoy. Si el Banco Central se corre por completo y deja de presionar o de controlar como está controlando. Pero eso no lo sabemos hoy. Macri en general ha sido claro en este sentido, pero también alguna vez ha dicho que tiene que ver con qué cantidad de reservas se encuentra cuando llegue al Banco Central para decidir qué política cambiaria arranca el 11 de diciembre. Claro. José Luis, ¿qué tal? Liliana Caruso. ¿Se puede saber... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Se puede saber que, o por lo menos si usted sabe, con qué reservas realmente contamos? Y esto tiene que ver con lo que le quiero preguntar. Si hace 4 años que Argentina no crece, ¿cómo se hace entonces para arrancar y crecer? ¿Nos va a llevar cuánto tiempo más? Bueno, son 2 preguntas importantes que usted hace. Voy a arrancar por las reservas. Mire, por lo que el gobierno... A ver, nadie sabe, salvo 2 o 3 personas en el país, la presidenta Cristina Kirchner, probablemente el ministro Kicillof y el presidente... Creo que todavía es presidente Banoli, no presentó su renuncia, ¿no? Por ahora sí, es lo que tenemos. No presentó su renuncia, ¿ahora sí? Sí, por ahora sigue, no, por ahora sigue siendo. El que era presidente hasta hace... Por ahora sigue siendo. Listo, entonces...
Yo le diría, hay 3 personas en el país que seguro que saben realmente cuántas reservas se tienen, que es la presidenta, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Le digo esto porque el gobierno es poco claro aún en la información sobre reserva del Banco Central. Ahora, aunque tuvieran las reservas que dicen que tienen, como ahí adentro están los yuanes chinos que se pueden usar para pocas cosas, salvo para comprarle cosas a los chinos, más otros peros que hay, le diría, y por lo que el Banco Central está haciendo, parece ser que tienen muy pocas reservas. O sea, claramente el Banco Central no tiene una posición cómoda de reservas. Y por una cuestión de ley de gravedad, y la ley de gravedad no se discute, si usted no tiene reservas, mire, poco puede hacer para mantener el dólar sin control. O sea, usted lo que muy probable tenga que hacer es liberar el mercado de cambios. Porque si no tiene reservas, ese es el principal argumento justamente para dejar que el dólar flote, más allá de las creencias liberales o no liberales, ¿no? A ver, acá vamos a... perdón, José. ¿El otro tema cuál era? Le preguntaba del tema de cómo se crece, si en 4 años hubo un estancamiento y no se creció, si esto va a demandar cuánto tiempo para que podamos crecer realmente entonces. Bueno, dado que tenemos un equipo económico muy formado, técnicamente muy probo, yo deseo que el equipo económico tenga un diagnóstico correcto de por qué no se crece. Argentina no crece como consecuencia, en primer lugar, que tiene un problema de precios relativos severo. ¿Esto qué significa? Yo le decía antes, los productores de citrus tiran la fruta, la lechería está fundida, ya ni los ojeros tienen rentabilidad, el trigo ni hablar, la vitivinicultura de a poco se va mudando a Chile. Evidentemente usted tiene un dólar que está recontrarregalado. Entonces, la primera cosa que acá hay que tener claro es que no solo el dólar va a subir en términos reales, o sea, el poder de compra del dólar va a crecer, sino que hay que acompañar a eso, porque eso va a ocurrir de todas maneras, y lo peor que podría hacer el gobierno que viene es desconocer esto, porque entonces va a ocurrir de una manera no ordenada. Entonces, para poder crecer de manera sana, sostenible, primero usted tiene que tener otro conjunto de precios relativos, o sea, si usted quiere, otro poder de compra del dólar. Si el gobierno se preocupa solo inicialmente por salir del estancamiento sin preguntarse por las causas del estancamiento, yo no descarto que pueda tener una recuperación, pero es una recuperación que puede tener pies de barro, porque usted no corrigió el problema que le causó el estancamiento, que es el problema de fondo. O sea, la economía es una ciencia social, pero es una ciencia. Por lo tanto, las cosas que ocurran hoy en el futuro son consecuencia en mucho de lo que se hicieron en el pasado. A ver, porque hay mucho de ciencia dura dentro de la economía. Sí, Jaime Rosario, ¿una pregunta para José Luis Espert? Sí, yo le quería preguntar, José Luis, usted que tiene mucho conocimiento de los mercados internacionales, se habla en el gobierno Mauricio Macri de un shock de inversión extranjera que vendría, digamos, a ayudar a Macri en sus primeros meses. ¿Usted cree que el mercado va a ver un poco cómo se maneja Macri y después va a invertir o va a invertir como voto de confianza en el gobierno que viene? Bueno, es una pregunta que más que a un economista profesional es para un adivino, ¿no? Porque si yo le contesto, no, en serio, no estamos hablando de, a ver, Esper, ¿qué opina de tal medida? Sino es si yo creo que Macri va a lograr atraer inversiones extranjeras. Mire, le diría, lo que parece ser que va a ocurrir, simplemente para ser precisos y austeros en el pronóstico de cuánta plata puede venir, que parece ser que el agro, de la mano del ministro de Agricultura Buraile, va a liquidar alrededor de 4.000 millones de dólares de granos que el sector agropecuario tiene estoqueado entre sus existencias. Eso parecería ser que tiene una alta probabilidad de ocurrencia. La otra es que pueden venir algunos dólares desde el blanqueo de capitales y puede haber alguna inversión que no se hizo en el pasado y que se puede hacer con un mercado de cambios libre y con otra perspectiva. ¿Polino? Ahora, una ola de inversiones yo le diría que difícilmente ocurre hasta que no se corrijan los precios relativos. Lo escuchamos. Yo creo que lo que primero hay que lograr es que los capitales argentinos no fuguen al exterior, que se frene la fuga de capitales argentinos al exterior, que se posibilite por la confianza que se genera que salga la plata que está en las cajas de seguridad o debajo del colchón. Ahora no debe ser fácil eso. Pero si los argentinos no tienen confianza en su país, que sacan la plata de la Argentina al exterior o las ponen en las cajas de seguridad,
pensar que los del exterior van a venir a invertir a la Argentina, realmente es de bastante ingenuo. Yo creo que tiene que haber una política que cree condiciones de confianza, que los propios argentinos sean los que sus dólares que están que se generan en la Argentina, y mucho más difícil va a ser lo otro. Sí, no, bueno, está bien. Mucho más difícil va a ser lo otro. ¿Rosario? No, yo quería aprovechar para preguntarle, Sí, dale. ¿cuál cree que tiene que ser la expectativa que debe hacerse el asalariado? Porque cuando hablamos de devaluación, que es un hecho, ya estamos todos seguros que es lo que va a suceder, hablamos de tipo de cambio, el gobierno que viene dice que no importa cuál va a ser el tipo de cambio, el asalariado no va a mejorar su ingreso tal vez hasta mediados del año que viene. En este periodo de adaptación, ¿cuál es la expectativa que debe tener el asalariado en medio de esta política económica que arranca? Bueno, a ver, para pronosticar un poco la respuesta a su pregunta, yo creo que tenemos algunos datos bastante duros hoy. La tasa de inflación del mes de noviembre estuvo por lo menos un punto arriba de la tasa de inflación en promedio que veníamos teniendo. O sea, veníamos teniendo una tasa de inflación en promedio de 1,2 o 1,3% y noviembre cerró con un aumento de precios respecto a octubre, obviamente, del valor de 2,3, 2,4. Y diciembre podemos tener todavía una inflación más alta que noviembre, y enero también, porque probablemente reciba el impacto de la devaluación del mes de diciembre. Esto en términos de ser realistas, ¿no? Porque, insisto, la economía tiene mucho de números que uno puede estar de acuerdo o no, pero no puede pelearse con ellos. O sea, lo más probable es que nosotros tengamos un periodo de algún deterioro de los salarios reales. A ver, voy a aprovechar que también tenemos a otro economista en el piso y va la pregunta para los dos, José, para Ramiro Castañeira y para vos. Primero, Ramiro, te consulto esto que es importantísimo para que la gente... Vamos a traducir algo importante. Los aumentos ya están pasando, eso está clarísimo, uno va al supermercado y ve que las cosas se remarcaron 15, 20%, ya vamos a ir con eso con Polino, todos los días. Ahora, ¿va a bajar el precio una vez que se acomode un poco la situación con nuevo presidente y demás, con nuevas medidas, con expectativas que ya, digamos, no estén tan arriba? ¿Puede llegar a bajar el precio en las góndolas? Ramiro, te pregunto primero a vos. No baja el precio. No, acá estamos discutiendo si va a subir un 40-50%. Esto genera un proceso donde la inflación le gana a los salarios. Sí, pero ahora se están aumentando por las dudas. No, a ver, es por las dudas, es por una cuestión de que la devaluación estamos a una semana, no es tampoco por las dudas. Es decir, este tipo de cambio es el mismo que había dejado Martínez de Oz con la tablita o todo lo que fue la convertibilidad. Este tipo de cambio destruye la industria. No la destruye en este momento porque la economía está cerrada. Vos abrís la economía a este tipo de cambio y perdés empleo. Entonces, la necesidad de sincerar la economía es evidente. Entonces, hay que trabajar, el próximo gobierno va a tener que salir del cepo, va a tener que sincerar cuánto vale el tipo de cambio y en el medio una política macroeconómica que no la sé, como para poder contener toda la situación. Al mismo tiempo, te digo, el contexto internacional cambió y los argentinos no se enteraron porque nos gastamos las reservas en el camino. De 54.000 millones a 14.000 más o menos neta del swap chino. Nos comimos, para financiar el consumo, nos comimos todas las reservas y en el mundo tenés una soja que ya no vale $500, vale 300 y bajando. Un mundo que está a punto de subir la tasa de interés, un mundo donde Brasil está colapsando en este momento, donde toda Latinoamérica está en proceso recesivo y nosotros estamos discutiendo cómo va a ser el momento del traspaso del presidente. O sea, el momento económico que está viviendo la Argentina se va a sincerar en una sola semana. O sea... ¿En una sola semana? O sea, que tenemos un panorama... Yo no tengo ni idea cuál es el programa económico. Lo único que sé es cuál es la herencia y cuál es el contexto internacional. Sí. Seguramente Esper va a coincidir conmigo que no es bueno el momento. Entonces, al mismo tiempo te digo dos cosas. Primero, el ajuste es el más fácil de la historia que hay que hacer. Estamos regalando plata a gente que no lo necesita. Cuando te quiero decir esto es, el Estado está en este momento subsidiando al 100% del gas y la energía, cuando supuestamente son 30% los pobres. Si son 30% los pobres, ¿por qué gastamos 70% en financiar no solo la energía, los viajes a Miami, el dólar ahorro? Situaciones que en una economía normal, que hace rato que no está pasando en Argentina, son discusiones que no existen. Mirá, ya vamos a darle la palabra a José, pero le pido, José, Cristian, acá en la mesa, escuchemos a Cristina que habló en estas últimas horas sobre el tema subsidios. Polémico tema y que también mete un poco de miedo. Para quitar un punto, Dietrich dijo, al transporte no se lo sacamos. Me quedó una pregunta colgada para contestarte, ¿no?
Sí, ya vamos, José. Escuchamos a Cristina y nos metemos con la pregunta que te hicimos. Muy pronto muchos argentinos se van a enterar que ellos, que siempre criticaban a los otros porque decían que tenían subsidios que le pagaba el Estado, se van a dar cuenta que ellos también tenían subsidios que les pagaba el Estado. Muy pronto. ¿Y saben qué? Son subsidios bastante más injustos, porque lo que ellos llaman subsidios y que simplemente derechos que la gente tiene a que el Estado les garantice a ellos y a sus hijos educación y salud, porque no tienen un trabajo registrado o porque no han conseguido ocupación, a ellos también el Estado le pagaba numerosos subsidios pese a tener trabajo, ocupación, casa, auto y vacaciones. Opinión de Cristina, ¿no? Sobre subsidios. José, te preguntaba antes si los precios van a bajar en algún momento. Digo, teniendo en cuenta, no dije hace una semana. No, yo voy a ser consistente y coherente con lo que te dije antes. Si te dije que lo más probable es que Argentina vaya a una caída de los salarios reales, evidentemente te estoy diciendo que va a ser difícil desacelerar los precios de acá hasta que termine el verano, todo lo contrario. En el verano puede llegar a tener una inflación más alta de la que tenés hoy todavía, ¿sí? Ojo, tengamos en cuenta contra las barras con las cuales estamos midiendo las cosas. En el verano pasado, la inflación promedio de enero, febrero y marzo fue de 4%. Tranquilamente Argentina puede volver a tener esa inflación. ¿En cuánto tiempo? Sobre lo de Cristina. Sí, pero ¿en cuánto tiempo, perdón, expert, en cuánto tiempo hablamos de que puede volver al 4%? De inflación. No, digo, a mí, si usted me dice hoy, ¿Esper le extrañaría tener una inflación del 4% en el verano? No, por mes, ¿no? Estamos hablando. Claro, sí, claro, por mes. No, sobre lo de Cristina, lo primero que le diría a la presidenta, que tenga un poco de lástima por nosotros los argentinos, ya que, por más que diga que es nuestra madre, nos quiere poco y nada. Que tenga un poco de lástima. lástima. Luego de gobernar de 12 años... Sí, escuchó muy bien lo que le dije, Carlos, lástima, porque si después de 12 años la sociedad argentina decidió un cambio, ¿por qué no nos deja vivir ese cambio? Que no sé cómo va a terminar, si bien o mal, pero hoy por hoy hay una expectativa de cambio, que nos lo deje vivir con un poco de paz, en lugar de esta crispación que va a llegar aparentemente hasta el 10 de diciembre. Digo esto como concepto, porque lo que acabo de decir sobre los subsidios tiene que ver con esta incapacidad de la presidenta para generar algo de paz. Sobre los subsidios, yo diría, los subsidios es la cosa más indigna que puede haber para el ser humano. Lo que dignifica al ser humano es el trabajo, no el subsidio. Y de la mano del subsidio, de la prebenda, del clientelismo, acá se ha anestesiado una sociedad durante mucho tiempo. Ahora, después podemos hacer una discusión de qué subsidios hay que mantener y qué subsidios no hay que mantener, pero es otro tema completamente diferente al concepto filosófico. ¿Sí? Obviamente que los subsidios sociales no solo hay que mantenerlo por dos razones, porque hay que mantenerlo y porque además son 2,50 pesos, no cuestan nada. Entonces, no vamos a eliminar los subsidios sociales, que son 100.000 millones de pesos por año, cuando de salario el sector público paga 800.000 millones, donde una parte muy importante de esos 800.000 millones que pagan de salario son ñoquis o militontos. Bien. Expert, le agradecemos muchísimo todo este tiempo. Seguramente vamos a estar hablando post, entonces ya traspaso de mando. Y a Cristian Balbo, Gracias como a siempre, Cristian, lógico. Que se destaca siempre en nuestros móviles, trabajando en conjunto. Gracias, Cris, y gracias a José Luis Buenas noches también. a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, volvemos aquí al piso. A ver. Sí, y me gustaría, Polino, porque usted midió la inflación también, ¿no? A ver qué pasa sobre los si coincide. subsidios. Los subsidios hay que otorgarlo a la demanda, es decir, a aquellos sectores sociales que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar una tarifa plena, por ejemplo el transporte, el gas, la electricidad, etc. Y esto sucede en todas partes del mundo. En Europa se subsidia a los trabajadores los trenes, por ejemplo. Pero acá se estuvo subsidiando a la oferta, es decir, a las empresas, y nadie controló en qué
invirtieron las empresas esos cuantiosos subsidios. Por ejemplo, en el presupuesto de este año, del 2014, 210 mil millones de pesos en subsidio que nadie controló. Eso fue una fuente de corrupción fenomenal. Claro. En el primer momento, en el 2002, 2003, cuando el país estaba en una situación crisis fenomenal, no había tiempo para discriminar a quién sí, a quién no. Claro. Pero después pasaron los años, el país se fue normalizando y había que haber comenzado una política de selección. Pero no se hizo. Claro. Y no se hizo. Ramiro, no se hizo. Justamente lo que llamó Cristina Fernández de Kirchner cuando ganó en el 2011 la famosa sintonía fina que nunca vino, justamente era empezar a redireccionar los subsidios. Los subsidios estuvieron correctos en la crisis del 2001, del 2002, claro, del 2003, del 2004, si querés. Ya el 2011 evidentemente no era necesario y era necesario empezar a decir quién sí, quién no. Y en ese sentido, el Estado tiene dos poderosas herramientas que se fortificaron con este gobierno. Primero, hoy tenés a todos los jubilados cubiertos, absolutamente, gracias a la universalización de las jubilaciones. Vos sabés dónde vive, nombre y apellido de cada jubilado, lo podés atender. Tenés nombre y apellido de toda persona que cobra asignación universal y sin puntero político porque lo cobra con tarjeta de débito. Tenés nombre y apellido a quien lo necesita. No hay que tener miedo de ayudar justamente a quien lo necesita y al que está buscando el dólar ahorro, el dólar Miami y el dólar no sé cuánto. Sí. Evidentemente estamos distorsionados. El Estado está para ayudar a quien lo necesita, para quien si vamos a jugar al capitalismo, que por suerte es lo único que hace crecer a la sociedad, es bueno, juguemos al capitalismo, que el Estado ayude a quien el capitalismo le da la espalda, sí, y los otros 70% en la economía argentina que se recuperó de la crisis del 2001, cuando era un nivel de pobreza del 50, hoy según estimaciones privadas estamos en 30. De hecho, hasta me animo a decir que estará en 25, gracias justamente a la universalización de las jubilaciones y a la asignación universal. Está claro a dónde hay que apuntar, digamos. No hay que tener miedo al ajuste porque es el ajuste más fácil de la historia, porque cuando en los 90 se apuntaba a los jubilados y a la educación pública, en este momento no estamos apuntando hacia eso, por lo menos para ganar cordura en la política económica. Mirá, queremos cerrar, aquí tocamos el punto económico, cerrar con ustedes dos, que nos den un punto de vista, ya se nos ha ido la hora lamentablemente, un punto de vista de lo que para ustedes va a ser el traspaso. Rosario primero. Bueno, pensando en el traspaso, creo que finalmente van a ganar los que lo organizan, pero tal vez terminen de escuchar alguna de las peticiones del grupo de Cambiemos que está gestionando el traspaso. Ya están cursadas las invitaciones, muchos cambios más no se pueden hacer. Tal vez se cumpla la promesa de Aníbal Fernández de que no haya una barra alocada en el Congreso haciéndole pasar un mal momento a Macri, lo que también significaría un papelón para todos los argentinos, ¿no? Con vistas al mundo. Eso por un lado. Igual, te voy a ser sincera, me preguntas a mí, a Rosario, ¿qué pienso? Eso no me importa. O sea, me parece que es una cuestión menor para lo que viene de aquí en más, si se ponen o no se ponen de acuerdo. Es un símbolo, no se puede pasar por alto de quién se va y quién llega y cómo se llevan en ese traspaso. Creo que si bien no podemos no observarlo, no en todo caso debatirlo, lo que no puede llegar a ser es lo más importante. Lo más importante es lo que va a pasar el 11D, como lo mencioné. El 11. ¿Ves? A ver, Jaime, ¿qué ves? Sí, coincido con lo que se dijo. Me da la impresión que, bueno, por más que alguien llore, patalee y sufra, hay una etapa que está terminando y otra que empieza. Así que, bueno, de la manera en la que termina, me parece que es la manera en la que se jugó la política en todos estos años. Sí, me parece consecuente el final con todo el desarrollo que se tuvo hasta ahora. Esperemos que, bueno, dé pie a una sociedad un poco más de más consenso, de más diálogo, de menos crispación. Yo me quedo con una palabra que dijo Espert. Una palabra que dijo Espert en un momento. Paz. ¿No? Los argentinos estamos cansados todos, corramos del lugar donde trabajamos y demás, de la fricción, de la discusión. ¿No? Hay tantos problemas. De verdad, acá tratamos de tocar los temas que se fueron dando en la semana, pero lo cierto es que estamos cansados de que la gente siempre quede metida en el medio de los líos de los políticos. Están ahí porque fueron elegidos para trabajar para la gente. Si les gusta el poder o no les gusta el poder, la verdad son cosas secundarias. Pero la gente tiene que ser prioridad.
Claro, y cuando volvamos el próximo viernes, si Dios quiere, ya vamos a tener al presidente en ejercicio y las nuevas medidas que se van a tomar. Así que seguramente vamos a seguir hablando de esto. La paz, lo que vos dijiste, lo que dijimos todo, y seguramente coincidimos que reine entonces el día 10, que va a ser el traspaso de mando. Bueno, esto fue todo. Gracias a todos, muy amables. Presidente. Chao. Chao, buenas noches.